Entonces, que bueno, Estábamos hablando ayer. del origen de cómo se armó la Primera Guerra Mundial en el 14, claro. que fue una serie de alianzas y alianzas y con un pretexto contraalianzas. idiota, que fue el asesinato de... No, pero el pretexto era, no, es que fue buenísimo ese pretexto. Sí, claro, un pretexto. Sí. No, Claro que fue buenísimo porque le sirvió a Alemania. ¿Cómo? Porque de esa manera Alemania logró que Rusia se metiera en la guerra. Por lo cual Francia se sentía obligada a entrar. Con la crisis que eso significó. Es un juego de ajedrez. Pues, ¿cómo? ¿De ajedrez? Ojalá os digo de ajedrez. Claro. No hay tantos muertos, ¿verdad? Sí. Ni echan el gas mostaza, ni nada. Sí, eso fue una barbaridad. Mira, Alemania venía buscando la manera de destruir o de limitar el Imperio Británico, porque era una potencia industrial que no tenía más mercado libre que América Latina, porque lo demás estaba copado por los imperios inglés y francés. No tenía, le faltaban mercados. Y entonces... Y con una industria creciente. Y una industria creciente y muy fuerte. Sí. Y así fue como esto llevó a ese extraño ajedrez que fue la Primera Guerra Mundial. Asesinan al heredero de Austria en Sarajevo. Entonces Austria le declara la guerra a Serbia. Sí, así fue. Y como Serbia es aliada de Rusia, Rusia le declara la guerra a Austria. Y como Francia es aliada de Rusia, Francia le declara la guerra a Rusia, que es lo que andaban buscando los alemanes. Y detrás de Francia entre Inglaterra. Parece un juego de huevos eso. No, pero más bien, sí. A mí me gusta, está bien, es una explicación muy razonable. Pero a mí me gusta más el lado más escatológico de la cosa, porque también es que el juego europeo está dado también por antecedentes históricos muy fregados, ¿verdad? Serbia, cuando dice Serbia, cuesta mucho entender. ¿Qué diablos hacían esos eslavos ahí si no tenían por qué estar ahí? Pero es un pueblo que fue arrastrado, empujado ahí, en un momento dado, por los mismos europeos, de occidentales, que Carlomagno fue el culpable. La península de los Balcanes es incomprensible. Y luego el sueño serbio fue siempre el retorno a Rusia. Y claro, una vez que eso se da, está lo escatológico ahí, es que como imposible de contener, porque la gente, es más, la gente que no piensa, que simplemente reacciona a estímulos viscerales, actúa más impulsada por esos sentimientos que por cualquier consideración. Pero en el caso de los serbios se ha mantenido esa actitud, ¿eh? Sí, tremenda. Yo no creo que... No, ellos no se han modificado en su carácter. Es que son eslavos. Son muy recientes, sí. Y están rodeados de gente que no es eslava, como los croatas y los... Bueno, no, pero es que justamente también los croatas son eslavos. Sí, lo que pasa es que fueron catoliquizados. Y entonces ahí eso es un factor muy importante, ¿va? Los croatas, claro que la son religión entra a jugar ahí un papel importante también. Los eslovenos también. Es la región más complicada de Europa. Sí. Y muy mal definida. Históricamente muy mal definida. Es que, por ejemplo, de Portugal a Polonia, no hay ningún problema. Solo la P. Hace años que están, ¿qué? Solo la P. Cuando no se aprendía los países por orden alfabético. Claro, solo la P. No, eso es... Bueno, Polonia es otro caso interesante. Yo hablo de lo escatológico ahí, en ese sentido de que, bueno, ¿cómo es que la gente absorbe sentimientos a veces totalmente absurdos con respecto al otro? ¿De dónde viene? De los cuentos de viejas que se cuentan en las... Que cuentan los chiquitos, sí. Sí, claro. Sí, pero fíjate, esa parte occidental de Europa, que es Portugal, España, Francia, Italia, ¿qué? Vivido empate entre ellos. Sí.
Solo cuando juegan las selecciones de fútbol se dan de garrotazo. Pero fíjate qué interesante. Bueno, traigamos del macro al micro. Costa Rica, Cartago, Alajuela, Heredia. Saprissa. Son micromundos, sí, totalmente diferentes. Y las personas, las características de los individuos. Creo que estás exagerando un poco. No Mira, estoy exagerando. eso de totalmente diferentes es que justamente, si yo quiero verlo así, lo veo y ya me voy y le doy un garrotazo al primer día no lo encuentro. No, pues no es así tampoco. Claro. No Claro. no es verlo así, no son las características, inclusive étnicas. No, pero No, pero, y es que dejas por fuera a las tres distintas. ¿Cuáles? Con la carta de punteras de limón. Bueno, pues que Son las costeras. bueno, las yo estoy costeras. hablando de la meseta central. Sí, sí. Ok, que es otra cosa. Es decir, Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención. no digas el micromundo, decía el picomundo, que es todavía más chiquito. Sí. No, que a los cartagos, ¿verdad? Los cachurecos, los estos, el otro. Cuando uno vive mucho tiempo afuera, es cuando observa eso, que llega alguien, es un cartago, es esto. Es decir, como que hay una distinción particular. Yo sí lo observé mucho. ¿Qué rivalidad? Y no hay ninguna rivalidad Pues, de fondo. no, rivalidad. Bueno, quitemos la palabra rivalidad, pongamos otra, enemistad, animadversión. No. Inclusive hay a veces una actitud despreciativa. ¿De quién a quién? Por ejemplo, el alajuelense con respecto al Cartago. Pero cuando... Que se esconden, que viven bueno, viendo. no, pero cuando Hay yo una- digo... Cuando, es cuando, raro. Pues estos son cuentos que inventan en San José. Yo hombre. creo, Bueno, porque, puede ser, porque puede ser. en Alajuela, cuando se hace un chiste de Cartagos, estoy seguro que no se está pensando en la abuelita de uno que es de Cartago. No, de veras. Sí, no, yo creo que Álvaro lo exagera un poco. No, es que como estábamos hablando de otro mundo, y se me ocurrió que ese fenómeno escatológico de que hablabas vos tenía una cierta representación. Yo no conozco en nuestro medio. rivalidades interprovinciales en Costa Rica que lleguen no sé, que lleguen a ninguna parte. Lo último que yo podía hacer hace unos años y ya no más, es darme cuenta cuando una mujer adulta era de Alajuela por la forma de hablar. Y ya se acabó eso. Yo recuerdo que yo... Pero ustedes tienen una gran pugna con Heredia. Pero Alajuela mira, en general. pero se reduce a los chistes del fútbol. No solo. No, Sí, claro. No, te voy a decir, cuando uno está en Río Segundo y sale a la serie y empieza a oler, no huele a herediano ni a alajuelense. No. Pero yo de verdad no creo. Hombre, cuando van al estadio, y cuando van al estadio, además de un baboso se pone a darse de golpes con el otro. Y a lo mejor resulta que al menos son primos y se les había olvidado. No. Tal vez yo sí veo que uno puede pescar diferencias. No, es que no estoy pensando en diferencias tan profundas como que llegue al odio. No. Es cierta actitud extraña. Yo viví en Bélgica y varios años, y una de las cosas que más me Fíjate, asombraba... es decir, hay ciertas diferencias que no son provinciales, sino de cabecera a Zonales, cabecera. sí, Por sí, ejemplo, sí. Heredia es tal vez la ciudad más intelectual de Costa Rica, por influencia de la escuela normal. Heredia es la ciudad que tiene, sobre la cual se ha escrito más historia, que tiene más historiadores, que tiene más libros sobre ella misma. No hay un libro sobre Cartago, no hay un libro sobre Alajuela, hay docenas de libros sobre Heredia, Pero, escritos por los Sí, hay un libro heredianos. sobre Cartago. Cartago apenas amanecía, de Memo Castro. No es un libro sobre Cartago, Sí, bueno, sobre no es lo que te estoy diciendo. No, es que yo he visto por ahí... No, esta es una historia personal de alguien, no es un libro sobre Cartago,
Es una historia personal de alguien, un poco más autobiográfico que otra cosa. Ahora, lo que es innegable es que también, si uno habla de Cartago, acaba, si se va yendo hacia... Por ejemplo, los libros sobre Heredia que escribieron Sí, Luis sí, Doble sí. Segreda, No, no, sí, sí, claro. Carlos Meléndez, serie de historiadores heredianos que han escrito sobre Heredia, sobre la ciudad, sobre más que sobre la provincia. La provincia no les ha interesado mucho, la ciudad de Heredia. Entonces, ese cuento que ellos dicen que ni Cartago ni Alajuela tienen un historiador, dicen los heredianos. Por eso decías vos, humilde como la ciudad de Heredia. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, bueno, pero fíjate, Alajuela no tiene un historiador. Yo no, es que Debería tenerlo. Es que yo a los historiadores porque no si les pido hay, la cédula. Bueno, sí. Es que, porque si hay un lugar que merece tener una historia es Alajuela. En la claro, historia de Costa Rica, claro. Alajuela es básica. Es el centro de gobierno de Costa Rica, Sí. históricamente. Así es. No, pero... No es porque vos seas de allá. No, pero también viéndolo de Cartago. Hay unos accidentes geográficos y ecológicos, por así decirlo, que hacen que Cartago esté en la raíz de este país. Y uno, ¿cómo lo va a negar? Son los raizales que dirían Entonces, en Bogotá, ¿verdad? Bueno, por eso las papas. Santafereños. Y bueno, ¿quién va a negar? Cartago es el centro de donde irradió lo que es Costa Rica. Fíjate qué interesante. Vamos a ver. Fíjate qué interesante. Bueno, depende de la generación, pero la tuya sí estuvo afectada por eso. San José, lo que se llamaba la sociedad josefina. Los cartagos eran considerados high life, cierta sociedad cartaginesa. En cambio, esa sociedad josefina no consideraba igual a los heredianos ni a los alajuelenses. Pues que a las alajuelenses No lo veo no les así. hacía falta. Yo No, sé, es decir, estás que no diciendo falta ni que fregando. una cosa para mí totalmente nueva. ¿Cómo? Porque es lo que me acabas de decir. ¿Sí? Nunca lo había visto, ni olido, ni escuchado, ni de que los josefinos vieran. Sí, no, pero así era. No, Sí, bueno, sí, pero yo no. sí lo viví, yo me acuerdo perfectamente. Yo sí recuerdo, por ejemplo, que los aristócratas cartagineses consideraban sus pares, sus iguales, a los aristócratas liberianos. Haber oído a cartagineses decir eso. Pero Aquí nunca- decían, bueno, vuelvo a repetir, esas tonteras que se crean en ciertos grupos. Ese es un polo de Heredia. Nunca dijeron ese es un polo de Cartago. Yo no sé. Yo tampoco, No, es que yo no sé, y sobre todo de Heredia, ese es un polo No, de yo Heredia. tenía un profesor que decía que él nunca iba a Heredia con vestido entero. Porque se lo comían las polillas. Pero esos son bromas muy... Sí. No. Bueno, en todo caso, fue una cita tonta, si se quiere. Uno, Es que como Es estábamos que es demasiado pequeño el país. Sí, claro. Para que esas cosas no, se yo por produzcan. eso dije, yo lo reduje, ese planteamiento tan universal que se estaba haciendo. ahora yo creo que pesa mucho en Ahora, si vos estudias la historia, entonces te das cuenta de lo que ha significado la ciudad de Alajuela en la historia de Costa Rica. Pues sí, claro. Claro, eso no sí. cabe la menor Y sin duda. embargo no ha habido un alajuelense que lo escriba. Sí. de veras, no ha habido, no. Memo Villegas estaba pendiente de eso. Sí, Y lo quería hacer. Es más, creo que empezó a hacerlo. no sé. Pero bien, no sé, murió. Sí, yo no sé. Ahora, es cierto, puede ser cierto, porque yo, como digo, yo dije en broma, pero es cierto. Yo nunca le pido la cédula a los historiadores. Por cierto, que ya que conozco estamos mucho. hablando de Alajuela, puedo aprovechar este micrófono para sugerirle a la Municipalidad de Alajuela que ya que son la ciudad que tiene un teatro, que le ponga el nombre Teatro Fernández Guardia en honor del primer dramaturgo que tuvo Costa Rica. alajuelense. Pero te le voy a decir una cosa, don Alberto, hay una desventaja, ¿Qué? que no tenía carnet de Liberación Nacional. Ah. Sí, murió en el año 50 antes de que No, Liberación por se eso, fundara. entonces, antes de que lo fundara, entonces no, está frito. Sí. Ay, Por eso el teatro debía llamar Fernández Guardia. Es cierto, estoy de acuerdo.
Claro. Sí, Sí, pero le damos el carnet. ¿Qué carajo? un carnet Retroactivo. retroactivo. Sí, claro, claro. Sobre todo porque, fíjese, Que es lo una firme figura- Daniel. es una figura intelectual de Claro, primer sí, orden en claro, el país, claro. No, es de cierto, primera sin duda. categoría y además, curiosamente, cronológicamente, primer dramaturgo del país, Sí, sí. Sí. con su famosa comedia Magdalena que se ha representado centenares de veces, ¿verdad? Lo que pasa es que todavía no está la Magdalena para No Tafetán. está la Magdalena para Tafetanes. No, ese teatro sí. Dicen que es un lindo teatro, yo no lo conozco. Sí, sí, sí. Vos sí fuiste. Sí, sí, era el yo salón de estuve actos ahí. donde yo estuve primer año de secundaria, parcialmente. Pero no lo han puesto a funcionar como teatro. Sí, sí, le falta un poco. Debía un teatro que debe estar abierto todas las noches, dando función a este teatro. Él tiene una compañía ahí fija. Oye, a propósito, vos hiciste una mención en una Hay que oportunidad decírselo a Jorge que a Arroyo. mí, ¿Qué? me Jorge la... Arroyo. Se lo he dicho 497 Él veces. es el dueño de ese teatro. Sí, digo. por eso. Oye, no, que vos hiciste una mención muy interesante y en 2 o 3 oportunidades que me han mandado a mí por la red. Por la red. Entonces, sí, eso que no te gusta a vos, lo comentan, lo importante que sería que la Radio Nacional y la Televisora Nacional enseñaran lo que se hace en el Teatro Nacional. Sí, sí, sí. Exacto. Pues es cierto. ¿Cómo que viven a espaldas de eso, de la cultura? Es una forma Pero si de no ha habido popularizar. manera de que ni la radio ni la televisión nacional se les entregan al Ministerio de Cultura, estuvieron en el Ministerio de la Presidencia Sí, no sé sí, cuántos qué absurdo, años. qué absurdo. Y el Ministerio de Cultura viendo por otro lado y ¿Quién es el y jugando director de la, tonto. Pero ahora sí está en ¿Qué? el Ministerio de Cultura, ¿Quién es ¿no? el director de Sinarta ahora? Yo no sé. Sí, yo sabía. Es que Él es un ministro de muchacho nuevo. Educación. yo supongo que si usted Muchacho pregunta en Gran Bretaña quién es el director general de la BBC, le dicen. Ah, pues pero- claro. Sí, 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 sí. Hombre, a En propósito, eso de que preguntar quién es el director, les voy a contar un cuento del director de la BBC, que me dejó avergonzado un día. Que una vez que fui con Daniel Uduber, siendo Daniel el presidente, fui con él a Londres, y Daniel estaba empeñado todavía para hablando de la televisora nacional, y me dijo, ¿por qué no vas a hacer una entrevista al director presidente de la BBC y le sacas de información? Y yo sabía cuál información había que sacarle. Pero entonces empezamos a conversar. Y me dice, yo estoy muy orgulloso, me dijo el director, de un programa que tal vez usted lo ha oído, que pasamos por radio todas las noches a la 1 de la mañana, ¿Sí? donde a veces se oyen un declamador recitando poesía en húngaro, y otro día es una conferencia sobre los peces que Del tropo. pululan en Que bailan en el río. sí, que pululan en el Pacífico, los temas más extraños. Y entonces yo, de idiota, le digo, diga una cosa, ¿y cuánta gente escucha ese programa? Me dice, yo no sé cuántos, yo sé quiénes. Ah, bueno. Ah, pues, sí. Claro. ¿Vos nunca te has sentido de este tamaño? Sí, sí. Pues yo me sentí de este tamaño ese día. Y me di cuenta de por dónde anda la mentalidad británica, ¿verdad? Es que es otra cosa. Bueno, vos sabes que, en la, ¿cómo se llama? Eso sí no es en la red, bueno, en la red también, pero en la televisión hay un noticiero que a mí me encanta, que es el de la BBC. Pues Ah, claro. bueno. ¡Qué tronco de noticiero! Sí, no, Estaban refiriéndose a las elecciones de Venezuela y dijeron con ese acento así, como diciendo que son cosas incomprensibles y pasaron sin Sí, hacer sí, nada sí, más. sí, porque- Sí, como diciendo, ¿qué animal más raro? Ahora, porque ¿Qué porque está pasaban pasando? a hablar de las elecciones en Bután. Sí, sí, sí. En Butantán. ¿En Bután o en Betún? En Betún. No, pero qué interesante de cómo ven las cosas así desde arriba, como diciendo, eso es tan raro. ¿Cómo es posible que Extraordinario. el Ministerio de Cultura jamás ha tenido, ni siquiera le han permitido nombrar un miembro de la directiva
de la televisora nacional. Bueno, pero tal vez, que es lo que me dicen. Porque la elitizan, don Alberto. Sí, la elitizan, Oíme, sí. tal vez, porque eso es lo que me dan a entender en esa cuestión Dice sobre que hay que la observación tuya, tal vez, insistiendo, van a poner la Sinfónica en una oportunidad en la televisión o un programa específico. Por ejemplo, tal vez. Los conciertos de... Todo espectáculo nacional que se ponga en el Teatro Nacional debería ser filmado por ellos. Definitivamente. No para pasarlo entre 15 días, para tenerlo ahí. No, y pasarlo también. No, entre 15, no, porque viene el problema de que se enojaron los artistas y que entonces que nos tienen que pagar por... No, se filma, Tenemos que aterrizar. se filma. Eso es Bueno, cierto. que termine don Alberto y No, aterrizamos. eso era. Más, Sí. más No, ahora, pero es que más ahora que no hay a que vos- guardar... Es que a vos no te llegan, ¿no? No hay que guardar... ¿Los qué? Eso de las redes, las sugerencias, digo yo. Así que, sí. como dice don Alberto, tal cosa. No, pero Bueno, aterricemos. radio-